Hola Padawans de Químico, en este capítulo vamos a estudiar síntesis orgánica. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bien, comencemos con esto. En realidad no creo que se pueda estudiar como tal el tema de síntesis orgánica. Si quieres aprender de esto, lo que tienes que hacer es tener el conocimiento de la química general de varios grupos funcionales y después aplicar dicho conocimiento a la resolución de problemas. Por lo tanto, en este capítulo vamos a repasar la química de alquenos y alquinos a través de un enfoque de síntesis orgánica. Antes de eso, te recomiendo ver las siguientes listas de reproducción, donde hablo en detalle de las reacciones que vamos a estar utilizando. De todas formas, a continuación te presento un resumen de todas las reacciones con las que vamos a trabajar en este capítulo. Por supuesto, no es necesario que te pongas a memorizarte todas estas reacciones. En vez de eso, puedes tomar captura de pantalla o anotarlas en un cuaderno. Y después de resolver varios ejercicios, vas a ver que las vas a poder memorizar inconscientemente. Ejercicio número 1. Un hidrocarburo de estructura desconocida tiene la fórmula C8H10. En hidrogenación catalítica sobre el catalizador de Lindar se absorbe un equivalente de hidrógeno. En hidrogenación sobre el catalizador de paladio sobre el carbono se absorben 3 equivalentes de hidrógeno. Proponga una estructura. Bien, comencemos de manera intensa. Este tipo de ejercicios tienes que empezar por encontrar el grado de saturación de la molécula. En este caso tenemos 4 insaturaciones. Cuando se nos menciona que la molécula reacciona con un equivalente de hidrógeno utilizando el catalizador de Lindar, podemos deducir que esta molécula contiene únicamente un triple enlace, ya que los dobles enlaces no participan en esta reacción. Más adelante se menciona que la molécula reacciona con 3 equivalentes de hidrógeno cuando se utiliza paladio sobre carbono como catalizador. 2 de estos equivalentes podemos relacionarnos al triple enlace que habíamos mencionado. Por lo tanto, el tercero debe ser parte de un alqueno. Como la suma de un alquino y un alqueno da solo 3 insaturaciones, podemos asumir que la molécula también tiene un ciclo. Con esta información ya podemos proponer una estructura. Debemos dibujar una molécula de 8 carbonos con un ciclo, un triple enlace y un doble enlace. Una posibilidad rápida es la que te muestro en pantalla, pero por supuesto muchas otras moléculas pueden ajustarse a esta descripción, así que te reto a encontrar dichas moléculas. Ejercicio número 2. Prediga los productos de la reacción del un hexino con los siguientes reactivos. Bien, empecemos por dibujar el reactivo que va a reaccionar. No hay problema si en este punto quieres revisar las reacciones que te mostré al inicio del video. Podemos consultar las tablas y ver qué productos se obtienen, aunque sí es importante que entiendas cómo y por qué se lleva a cabo cada una de estas reacciones. Para ello tienes que ver los videos donde hablo en detalle de cada una de ellas. Bien, en el primero de los casos tenemos la adición de HCl al alquino. El cloro se adiciona al carbono secundario ya que el mecanismo ocurre a través de un carbocatión. En el siguiente inciso tenemos la adición de 2 cloros, uno a cada uno de los átomos que originalmente formaban el triple enlace. La estereoquímica resultante de la molécula es trans, lo que muy probable indica la presencia de un ion cloronio o algo parecido como intermediario. En el inciso C tenemos el catalizador de Lindar, el cual reduce selectivamente el alquino a un alqueno. Ya que se trata de un alquino terminal, no tiene sentido colocar una estereoquímica cis o trans E o Z en la molécula. Del inciso D nos marca una reacción de 2 pasos. En el primero de ellos tenemos la desprotonación del triple enlace por una base fuerte. Al estar en contacto con una especie electrofílica, el alquino negativo o con carga negativa puede desplazar al bromo, dando como resultado la adición de un grupo metilo a la molécula. En el inciso E tenemos la reacción de oximercuración. Esta reacción genera un alcohol en el carbono más sustituido del triple enlace. Posteriormente, dicho alcohol es convertido a una acetona a través de un mecanismo de tautomería cetoenol. Finalmente tenemos la reacción de la molécula con 2 equivalentes de HCl. Esto es parecido al inciso A,
solamente que como son dos equivalentes de ácido, obtenemos la adición de 2 átomos de cloro y 2 átomos de hidrógeno a la molécula. Por supuesto, ya que la reacción ocurre a través de la formación de un carbocatión, los cloros son adicionados al carbono más sustituido de la molécula. Siguiente ejercicio, ¿cómo realizaría las siguientes transformaciones? Bien, para resolver estos ejercicios es útil empezar por identificar qué cambios se han llevado a cabo en la molécula y con base en esto proponer los reactivos que podamos utilizar para llevar a cabo dichas transformaciones. En el inciso A podemos observar que se ha adicionado un átomo de cloro a la molécula y que el doble enlace se ha reducido completamente. Como solo es un átomo de cloro el que se adicionó, no podemos proponer el tratamiento con cloro diatómico. Por otro lado, tampoco podemos proponer la reacción de la molécula con dos equivalentes de HCl para lograr la reducción completa del alquino, ya que de esta manera obtendríamos la adición de 2 átomos de cloro. Por lo tanto, debemos suponer que uno solo de los átomos de cloro es adicionado a la molécula mediante su tratamiento con HCl, y a continuación el doble enlace es reducido al alcano correspondiente mediante el tratamiento con paladio sobre carbono. La secuencia de reacción queda como te muestro en pantalla. Y por supuesto también podríamos proponer la reducción del doble enlace a alqueno y la adición de HCl. Sin embargo, en este caso tendremos que utilizar como catalizador el de Lindar, para así reducir el alquino a un alqueno. En el inciso B podemos observar que se ha formado un grupo hidroxilo, lo cual es característico de la adición de agua a la molécula. Sin embargo, ya que la adición de agua a un alquino lleva a la formación de un grupo carbonilo, por el mecanismo de tautomería cetoenol, debemos indicar primero que el alquino es reducido a alqueno, para posteriormente adicionarse la molécula del agua. Por supuesto, ya que el hidroxilo se ha adicionado al carbono menos sustituido, debemos indicar los reactivos necesarios para la hidroboración. En el inciso C podemos notar que el triple enlace se ha mantenido sin cambios y que únicamente un grupo metilo ha sido adicionado a la molécula. Esto es característico de la alquilación de alquinos, la cual se lleva a cabo mediante la desprotonación del alquino terminal con una base fuerte y una reacción posterior con un halogenuro de alquilo. En el inciso D tenemos que un grupo carbonilo se ha formado donde antes estaba el triple enlace. Como te mencioné anteriormente, esto es característico de la adición de agua a un triple enlace. Sin embargo, debemos notar que el grupo carbonilo no se ha formado en el carbono terminal. Esto significa que la molécula de agua se adicionó al carbono más sustituido y por lo tanto debemos indicar que el catalizador empleado fue el de mercurio. En contraste, en el ejercicio E tenemos que el carbonilo se ha formado en el carbono menos sustituido, por lo que debemos indicar que la reacción se llevó a cabo por la hidroboración del alquino. Ejercicio número 4. ¿Cómo transformaría el TAN 5-deceno en el cis 5-deceno? Cuando tengas que resolver este tipo de reacciones, conviene que tengas a la mano el resumen de reacciones que te presenté al inicio del video y que te pares un momento a pensar en las distintas posibilidades que puedan ser de utilidad para llegar al producto deseado. No existe un método que pueda transformar en un solo paso un alqueno trans en un alqueno cis. Sin embargo, lo que sí tenemos es un método específico para sintetizar alqueno cis a partir de un alquino. Por lo tanto, nos conviene pensar en si podemos sintetizar un alquino a partir de nuestra materia prima. La manera de lograr esto es mediante la adición de halógenos al doble enlace. El tratamiento posterior de la molécula con una base produce la eliminación de dos equivalentes de HBr, lo cual conduce a la formación de un triple enlace. Finalmente, la hidrogenación catalítica sobre el catalizador de Lindar produciría el alqueno cis deseado. En el ejercicio número 5 seguiremos prácticamente la misma secuencia de reacciones. Como única diferencia tenemos que en el último paso, en vez de emplear el catalizador de Lindar, utilizaremos amoníaco sobre litio, lo cual lleva a la formación del producto trans. Ejercicio número 6. ¿Cómo realizaría las siguientes reacciones? Podemos empezar a resolver problemas de síntesis comparando las diferencias que hay entre productos y reactivos. En el inciso A podemos observar que hay un carbono adicional y que el triple enlace se ha convertido en un doble enlace cis. Adicionalmente podemos suponer que el carbono que está además fue adicionado en el extremo terminal de la cadena, ya que el doble enlace no es terminal. Así que si en este punto revisas tu resumen de reacciones encontrarás
que la adición de un grupo metilo en el extremo terminal de un alquino puede ser llevado a cabo con facilidad mediante el tratamiento del alquino con una base fuerte y posteriormente mediante su reacción con un halogenuro de alquilo. A continuación, para lograr la formación del producto cis, simplemente utilizamos hidrógeno sobre el catalizador de Lindar. El inciso B luce ligeramente más complejo. Podemos ver dos cosas importantes. Primero, 3 átomos de carbono fueron adicionados a la molécula y segundo, se ha formado un ciclopropano. La adición de los átomos de carbono la podemos proponer rápidamente de la misma forma que en el ejercicio anterior, solamente que en vez de utilizar un halogenuro metílico, ocuparemos un halogenuro de etilo. En cuanto a la formación del ciclopropano, revisa tu resumen de reacciones y podrás darte cuenta que estos son formados a partir de alquenos mediante la reacción de Simon-Smith. Tanto rápidamente podemos proponer la reducción del triple enlace utilizando el catalizador de Lindar y posteriormente la reacción del producto con el carbenoide diyoduro de metilo utilizando una aleación de cobre y zinc como catalizador. Y aquí te dejo la pregunta del video: ¿por qué es que no utilizamos el carbeno obtenido a partir del cloroformo para llevar a cabo esta reacción? Déjame tu respuesta en los comentarios. Siguiente inciso. De nuevo comenzamos por notar las diferencias entre el producto y el reactivo. Como puedes observar, el doble enlace ha desaparecido al mismo tiempo que se ha formado un aldehído. Si revisas tu resumen de reacciones de alquenos, podrás darte cuenta que la única manera de sintetizar un aldehído a partir de un alqueno es mediante la ozonólisis. Sin embargo, también notarás que esta reacción rompe el doble enlace, obteniendo dos moléculas. Más allá de que en nuestra reacción no se nos muestra la presencia de un segundo producto, puedes deducir que la ozonólisis no puede ser empleada para sintetizar el producto debido a que dicho producto contiene el mismo número de átomos de carbono que la materia prima. Por otro lado, si observas el resumen de reacciones de alquinos, podrás darte cuenta que los aldehídos sí pueden ser sintetizados a partir de los alquinos mediante la adición de agua por hidroboración. Por lo tanto, utilizaremos esta ruta para sintetizar el producto. Empezamos halogenando el doble enlace. El producto resultante lo tratamos con una base fuerte para dar origen a un alquino, el cual finalmente hacemos reaccionar por la ruta de hidroboración. Inciso D. En este caso es posible notar que la principal diferencia entre el producto y la materia prima es que el primero tiene un carbono adicional. Además, el alqueno ha pasado de no tener configuración E o Z a tener una configuración E. Si revisas el resumen de reacciones de nuevo, te darías cuenta de que no hay un método directo para adicionar un carbono a un doble enlace, al menos no sin formar un ciclopropano. Por lo tanto, debemos utilizar la alquilación de alquinos. Para ello, de nuevo transformamos el doble enlace en un alquino mediante el tratamiento de este con bromo diatómico y la posterior eliminación de estos átomos con una base fuerte. Al alquino resultante se le trata con una base fuerte en presencia de un halogenuro metílico y finalmente se sintetiza el doble enlace mediante la reducción del alquino con litio y amoníaco. Hemos utilizado este reactivo porque conduce a la formación de un producto trans. Ejercicio número 7. ¿Cómo sintetizaría los siguientes compuestos a partir de acetileno y cualquier haluro de alquilo con 4 o menos carbonos? Aquí lo que es útil recordar es que si tienes el triple enlace en la molécula, sencillamente puedes proponer la alquilación del acetileno con la cadena de carbonos extra a la que está unido. Por ejemplo, en el inciso A podemos romper el enlace entre el triple enlace y el resto de la cadena. Entonces únicamente colocamos sobre la flecha los reactivos para la alquilación de alquinos. Colocamos antes de la flecha el acetileno y el resto de la cadena de carbonos con un halógeno en el lugar donde rompimos el enlace. La misma lógica la podemos aplicar en el inciso B. No obstante, aquí podemos ver que el triple enlace no es terminal. Por lo tanto, tendremos que colocar el acetileno y las dos cadenas de carbono halogenadas que lo rodean como precursores. Nota que he roto los enlaces entre los carbonos que forman el triple enlace y el resto de la cadena. En estos puntos es donde se deduce la presencia del acetileno y también del resto de precursores, uniendo únicamente el halógeno a donde se rompió el enlace. El inciso C es más interesante.
ya que no tenemos un triple enlace en la molécula. Sin embargo, sabemos que el doble enlace que está en la molécula puede ser obtenido fácilmente mediante la reducción del triple enlace utilizando el catalizador de Lindar. Esto te lo indico así en la pantalla. Una vez que tenemos el triple enlace, sencillamente podemos separar, si así lo quieres ver, la molécula en acetileno y el resto de la cadena de carbonos halogenada. Inciso D. Al igual que en el inciso anterior, podemos ver que no tenemos la presencia directa de un triple enlace. Sin embargo, podemos observar una acetona, y ya que las cetonas pueden ser obtenidas mediante la adición de agua a alquinos catalizada por mercurio, podemos asumir que el triple enlace formaba parte del carbono donde ahora está la acetona. Te propongo como precursor la siguiente molécula. No obstante, existe otra posibilidad. Déjamela en los comentarios. Ahora que ya tenemos el triple enlace, simplemente podemos proponer que este originalmente era acetileno y las cadenas de carbono que lo rodean eran halogenuros de alquilo, llegando como resultado a los siguientes precursores. El último inciso es bastante similar al anterior, solamente que en lugar de una acetona tenemos un aldehído. Como los aldehídos se forman en carbonos primarios, debemos de seleccionar un método que adicione agua al triple enlace en el carbono menos sustituido. Este método es la hidroboración. Una vez tenemos el alquino propuesto, de nuevo simplemente nos vamos a quedar con que el triple enlace es acetileno y el resto de la cadena de carbonos es el precursor de haluro de alquilo. Ponle pausa al video y compara los precursores que te presento y la molécula con el triple enlace. Cuenta los carbonos de cada molécula y ve por dónde se unen al reaccionar. Esto te va a ayudar a entender un poco mejor esta reacción. Vamos por el ejercicio número 14. ¿Cómo realizaría las siguientes reacciones para introducir deuterio en las moléculas orgánicas? No te asustes, el deuterio es simplemente hidrógeno con un protón de más. Entonces solamente debemos de deuterar las fuentes de hidrógeno que normalmente utilizaríamos para llevar a cabo las reacciones en pantalla. En el inciso A podemos observar que el triple enlace se ha reducido a un doble enlace con configuración cis. Precisamente esto es lo que obtendríamos en la hidrogenación catalítica sobre el catalizador de Lindar. Por lo tanto, utilizaremos este catalizador y deuterio diatómico. El inciso B es parecido al anterior, con la diferencia de que en este caso obtenemos un alqueno trans. Esto es característico de la reducción de alquinos con litio y amoníaco. Así que únicamente indicaremos que la fuente de deuterio es el amoníaco. En el inciso C tenemos que el hidrógeno ácido del alquino fue reemplazado por deuterio. Esta no es una reacción que hayamos estudiado, sin embargo rápidamente podemos proponer lo siguiente. Al tratar el alquino con una base fuerte eliminamos el hidrógeno ácido, precisamente el que queremos reemplazar por deuterio. Con esto ya tenemos la mitad del trabajo. Si a continuación añadimos agua ácida deuterada, el anión del alquino actuaría como una base capturando uno de los átomos de deuterio, logrando llegar al producto deseado. En el último inciso también tenemos un proceso que parece complejo. El hecho de que tengamos un alqueno como producto final nos indica la reducción del alquino. Así que podemos pensar que se llevó a cabo la reacción marcada en el inciso A. Sin embargo, esta reacción solo añade 2 átomos de deuterio, por lo que aún tenemos que explicar de dónde ha salido el tercer átomo. Una manera de añadir un solo átomo de deuterio a una molécula que contiene un triple enlace es mediante la secuencia de reacciones mostrada en el inciso C, por lo que después de este razonamiento podemos plantear la siguiente secuencia de reacciones. Por supuesto, no podemos indicar la reducción del alquino-alqueno como primer paso debido a que los alquenos ya no son desprotonados por las bases. Ejercicio número 9. El compuesto AC9H12 absorbió 3 equivalentes de hidrógeno en una reducción catalítica sobre un catalizador de paladio para dar B, C9H18. En ozonólisis, el compuesto A dio, entre otras sustancias, una acetona que fue identificada como ciclohexanona. En el tratamiento con amida de sodio en amoníaco seguida por la adición de iodometano, el compuesto A dio un hidrocarburo nuevo, C10H14. ¿Cuáles son las estructuras de A, B y C? Vamos de nuevo con este tipo de problemas. Recuerda, empieza por calcular el grado de insaturación de la molécula. En este caso es de 4. A continuación se nos indica que la molécula absorbe 3 equivalentes de hidrógeno.
lo que significa que forzosamente hay un ciclo en la molécula, ya que de otra manera no podemos explicar las 4 insaturaciones que calculamos. En este sentido, podemos proponer que la molécula tiene 3 dobles enlaces o un doble y un triple enlace. A continuación se nos indica que en ozonólisis el compuesto da ciclohexanona. Dibujamos esta molécula para que nos sea más fácil continuar con el ejercicio. Recuerda que los alquinos no reaccionaban bien por ozonólisis, por lo tanto podemos suponer la presencia de un triple enlace en la molécula, ya que de otra forma obtendríamos otros carbonilos por ozonólisis. Al mismo tiempo podemos imaginar que el compuesto A tiene un doble enlace entre el ciclo de 6 miembros y el resto de la molécula. Para el video en este punto y piensa cómo es que he llegado a este razonamiento. Ya que la fórmula de la ciclohexanona tiene solamente 6 carbonos y la fórmula de A contenía 9 carbonos, podemos deducir que el resto de la cadena tiene solo 3 carbonos y que dicha cadena contiene el triple enlace. Finalmente se nos indica que la molécula puede ser alquilada, lo que únicamente sugiere que el alquino es terminal y por supuesto soporta las deducciones a las que habíamos llegado hasta este momento. Párate a pensar en todo esto, insisto. Entonces sencillamente podemos conectar nuestro ciclo de 6 a una cadena de 3 carbonos con un alquino terminal para obtener el compuesto A. Para el compuesto B sencillamente dibujamos la molécula pero con los dobles y triples enlaces reducidos. Finalmente para el compuesto C dibujamos la misma molécula pero con el triple enlace terminal alquilado. Ejercicio número 9. Los reactivos organometálicos como el acetiluro de sodio experimentan una reacción de adición con cetonas, dando alcoholes. ¿Cómo utilizaría esta reacción para preparar el 2-metil-1,3-butadieno, la materia prima utilizada en la fabricación de caucho sintético? Y nos dejan la reacción que se nos describe. Ok, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la molécula que se nos pide sintetizar. Te la dejo en pantalla. Como puedes observar, esta cuenta con 2 dobles enlaces. En la reacción de ejemplo que nos plantea el ejercicio podemos observar que se adiciona un triple enlace a la molécula. Por tanto, podemos suponer que este doble enlace proviene de la reducción del triple enlace con el catalizador de Lindar. Por supuesto, el otro doble enlace no puede provenir de uno triple, ya que se nos formaría un carbono pentavalente. La siguiente cuestión que podemos notar es que en la reacción de ejemplo se reduce un grupo carbonilo a alcohol. Sabemos que los alcoholes pueden dar origen a alquenos al ser tratados en medio ácido, por tanto podemos deducir que el segundo doble enlace proviene de la pérdida del grupo alcohol, originado al adicionarse el triple enlace. Llegado a este punto podemos observar que la molécula que obtenemos es justo lo que se nos pone en la reacción de ejemplo. Así que terminamos con el ejercicio. Siguiente ejercicio. Los alquinos terminales reaccionan con bromo diatómico y agua para producir bromocetonas. Proponga un mecanismo para la reacción. ¿A cuál reacción de alquenos es análogo este proceso? Bien, pese a que algunos mecanismos de reacción puedan parecer extraños, usualmente son derivados más complejos de otros mecanismos. Así que siempre es bueno empezar por plantear las cosas de las que estamos seguros que pueden ocurrir. Por ejemplo, en este caso sabemos de sobra que los halógenos pueden adicionarse a los dobles y triples enlaces, por lo que podemos empezar por pensar en esta reacción. El resultado de dicha adición es la formación de un ion bromonio como el que tienes en pantalla. A continuación debemos decidir de dónde proviene el oxígeno que se está usando para la formación del grupo carbonilo. Ya que la reacción nos indica que ocurre en medio acuoso, rápidamente podemos suponer que el agua es la fuente del oxígeno. Así que indicaremos la adición de una molécula de agua en un mecanismo análogo a la formación de aldehidas. El resultado es el siguiente: la posterior pérdida de un protón recobra la neutralidad de la molécula. Entonces tenemos un grupo enol, el cual, como estudiamos en otro capítulo, se transforma en una cetona mediante el mecanismo de tautomería cetoenol, con lo que ya obtenemos el producto que nos planteaba el ejercicio. Bien, y este es mi momento favorito del video porque tenemos un desafío. Un desafío. Dígalo. Bob puede hacer lo que sea. Oh. Un problema que solo los verdaderos másters en química pueden resolver. Así que si crees que es el mejor de tu clase de orgánica,
Te desafío a que le pongas pausa al video y no lo reproduzcas hasta que tengas la respuesta. ¿Estás preparado? Pues vamos por él. El ácido E-hidrogénico C18H26O2 es un ácido graso acetilénico que se torna en un rojo intenso al exponerse a la luz. En hidrogenación catalítica sobre paladio se absorben 5 equivalentes de hidrógeno y se produce ácido esteárico CH3CH216CO2H. La ozonólisis del ácido E-hidrogénico da 4 productos: formaldehído, ácido oxálico, ácido acelaico y el siguiente ácido aldehídico. Dibuje las dos estructuras posibles para el ácido E-hidrogénico y sugiera una forma de diferenciarlas realizando algunas reacciones sencillas. Ok, las cosas ya se pusieron feas aquí, pero de nuevo, si analizamos parte por parte, podemos resolver este problema de manera sencilla. Empecemos como siempre calculando el grado de insaturaciones, las cuales dan 6. Esta pequeña parte, cuando se nos dice que absorbe 5 equivalentes de hidrógeno y da como producto ácido esteárico, nos proporciona bastante información. Primero, la molécula puede contener varios dobles o triples enlaces, pero ya que el producto es de cadena abierta, busca la estructura del ácido esteárico en Google para visualizarlo mejor. Podemos concluir que esta molécula no contiene ciclos. Entonces, la insaturación resultante es la del ácido carboxílico en el doble enlace carbono-oxígeno. Como te había dicho en un video previo, la reducción de hidrógenos es selectiva para alquenos y alquinos, no afectando a otros dobles enlaces. También podemos concluir que la molécula tiene un grupo carbonilo en un extremo. Esto va a ser importante recordar. Otra información importante a recordar es que los dobles enlaces son transformados en aldehídos cuando son tratados por ozonólisis, mientras que los triples enlaces son transformados en ácidos carboxílicos. Ahora analizaremos los productos resultantes de la ozonólisis. Ya que los fragmentos de aldehído solo pueden ser obtenidos a partir de dobles enlaces, podemos deducir que estos fragmentos deben estar unidos por un doble enlace. Por supuesto, el fragmento del formaldehído debe ser el fragmento terminal. De esta forma ya obtuvimos un fragmento importante de la molécula que se nos pide identificar. Finalmente debemos unir con un triple enlace el fragmento que acabamos de construir con los dos fragmentos faltantes. En uno de ellos conectamos primero el ácido oxálico y después el ácido acelaico. En el siguiente los conectamos en el orden inverso, obteniendo estas dos posibles estructuras. Para distinguir cuál es la correcta, podríamos utilizar el catalizador de Lindar, reduciendo los triples enlaces a dobles enlaces y llevar a cabo la ozonólisis. Así distinguiríamos cuál de los dos fragmentos contenía originalmente el grupo carboxilo. Y con esto termina mi clase sobre síntesis orgánica aplicada a la reactividad de alquenos y alquinos. Como siempre, te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido este video, pues dale like como si no hubiera mañana y así me ayudas a hacer más química orgánica. Saludos y suerte en tu examen, Master.